¿Víctima o culpable? Víctima o culpable es una película basada en hechos reales sobre la vida de Jacqueline Sowash. No sé si se pronuncia así o no el apellido, pero bueno. Una mujer que estuvo bajo el yugo de su maltratador 47 años de su vida y que ella lo mató de 3 disparos con una escopeta. Pero ahí no terminó su calvario, porque a pesar de ser la víctima, la maltratada, la sumisa, la esclava de sus decisiones, fue condenada a 10 años de prisión por matar a su maltratador. La historia de Jacqueline Sowash dio la vuelta al mundo, pidiendo que las leyes acerca del maltrato de género fueran cambiadas. En Francia hubo un antes y un después cuando ocurrió este suceso y los jueces se han dado cuenta que la verdadera víctima es la que ha soportado el maltrato. Hubo movimientos, recogida de firmas para que fuera absuelta, voces de famosos que se alzaron a favor de esta señora que tenía 64 años cuando decidió terminar con la vida de su maltratador. Muchos se preguntan por qué no denunció, por qué esperó tantos años para hacer algo. Y la respuesta es por miedo. El miedo puede paralizar a las personas. El miedo te impide tomar decisiones. El miedo te impide actuar cuando necesitas hacerlo. Miedo a las represalias, miedo a las consecuencias, miedo al resultado, miedo a empezar de cero, miedo a exponerte delante de los demás. El miedo es el peor enemigo que pueda tener un ser humano. ¿Por qué aguantó tanto horror, tanto maltrato, tanta vejación? Porque ella pensaba que eso era lo normal, porque era normal que los hombres le pegaran a las mujeres, porque ella veía que su padre le pegaba a su madre y no pasaba nada. Tenía una costumbre aprendida, es lo que suelen decir los psicólogos, que aprendes de lo que ves, de lo que has vivido y normalizas la situación. Lo único que deseaba era proteger a sus hijos, que él no le pegara a sus hijos. Ella prefería aguantar todas las palizas antes que le pegara a ellos, pero de igual manera él no se detenía. También maltrataba a sus hijos. Los tenía atemorizados, anulados, controlados, desquiciados y tenían tanto miedo como su madre. Los hijos crecieron, pero el miedo seguía dentro de ellos. No es fácil desprenderse del miedo. El miedo cambia de situación, pero no deja de ser miedo. Los hijos temían que el padre matara a su madre. Y una y otra vez nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué no denunciaron? Porque estaban atemorizados y lo que decidieron fue dejar a la víctima con su verdugo. Ella intentó dejarlo claro que lo intentó, pero no pudo. Él la fue a buscar a punta de escopeta a casa de su hija y ella, para seguir protegiendo a su familia, volvió con él. 47 años de maltrato, de vejaciones, de insultos, de golpes, de reclamaciones, de recordarle cada día que no valía para nada, que no era nada, que sin él no podía salir adelante. Y cuando te repiten una y otra vez la misma cosa, te las llegas a creer. ¿Por qué decidió matarlo? Porque él la amenazó con matarla a ella y a todos los hijos y nietos. Y le dijo, te mataré primero a ti para que no puedas protegerlos. Y ella vio en sus ojos el odio, el instinto, el deseo de hacer lo que le había dicho. Y fue cuando ella decidió actuar sin antes él recordarle cómo era su día a día. No sin antes darle una paliza, tirarla por las escaleras y golpearla con todas sus fuerzas. Igual que Jacqueline Sowash, hay cientos y cientos de mujeres que son maltratadas y que también les paraliza el miedo. Quizás no entendamos, quizás no comprendamos. No se nos mete en la cabeza cómo una mujer no es capaz de defenderse y permitir que la humillen, que le destrocen la vida. Pero tenemos que estar en sus zapatos para poder entender lo que le está pasando por la cabeza.
Tomar la justicia por tu mano es lo último que se debe de hacer, pero la desesperación no entiende de justicia. Ese momento que sabes, que entiendes, que comprendes que eres tú o es él. Ese preciso instante en el que reaccionas a lo que estás viviendo. Te lleva a cometer acciones que quizás no sean las correctas, pero piensas que es tu última salida. Hay que entender que 5 minutos de una decisión afectarán el resto de tu vida. Sin embargo, llevas años y años aguantando todo lo que te está pasando por el simple hecho de tener miedo. No quiero hacer spoiler de la película porque mi recomendación es que la veáis. Pero sabes perfectamente cuándo es el momento de actuar y que es ahora o nunca. Hay que denunciar. Es lo primero que tenemos que hacer. Denunciar tanto mujeres como hombres. Porque no somos solamente las mujeres las que sufrimos maltrato. También hay hombres que sufren maltratos y tampoco denuncian. Y no es solamente el maltrato físico, también tenemos que denunciar el maltrato psicológico, el maltrato verbal, porque las palabras malsonantes duelen e hieren tanto o más que una paliza. Y otra cosa que sucede mucho y no lo denunciamos porque le damos una ínfima importancia es el maltrato familiar. Ya no estoy hablando del abuso de pareja, sino del maltrato que pueden sufrir muchas personas a manos de su familia, de sus padres, sus hermanos e incluso de sus hijos. Ese desprecio, esas humillaciones constantes recordándote lo poco que vales, lo poca cosa que eres, eso también es maltrato y eso también es denunciable. Si no hay denuncia, no hay maltrato. Es lo que suelen decir los jueces. Cuando el maltrato es permanente y no se denuncia, es por el temor, el dolor, el sufrimiento que llevamos dentro del cuerpo, que no sabemos salir de ahí, que no tenemos fuerza, que no tenemos valor. Eso es lo que hay que entender y pocas veces en un juicio lo entienden. No podemos permitir que el miedo se apodere de nosotros. En el primer insulto, amenazas, golpes o humillaciones hay que tomar la decisión correcta y denunciar. No es fácil, pero será aún más difícil si permitimos y dejamos pasar esa primera vez que se convertirá en costumbre y le dará al maltratador toda la fuerza para seguir cometiendo el abuso sin que nadie le ponga fin a sus actos. Por una vez empiezan, pero también por una última vez pueden acabar. Si estás pasando por una situación similar, llénate de valor, enfréntate, saca ese miedo que te paraliza, despierta, actúa, pide ayuda, grita, desahógate y sobre todo, nunca te rindas. Recuerda que el que te maltrata no te ama y nunca te amará. El teléfono del maltrato es el 016. Es el teléfono gratuito al que pueden acceder las mujeres víctimas de violencia de género y todos los ciudadanos para saber cómo ayudar en una situación así. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Seguiré subiendo vídeos de motivación y superación.